Buenas tardes. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en Hebreos 4:14. Hoy hemos preparado un filete espiritual. Vamos a comer de la palabra de Dios. Voy a hablarles sobre un tema que he titulado Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y vamos a leer Hebreos 4:14 al 16. ¿Me sigue allí, por favor? Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando Dios le dio a Moisés el modelo para el tabernáculo, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, le dio este modelo, le dio el sistema sacerdotal que debía de él ejercer para ofrecer los sacrificios bajo la ley que Dios le estaba dando. Pero el modelo que le dio a Moisés era una copia de lo que hay en el cielo. No era el original. El original, o sea, lo que está en la misma presencia de Dios, ese es el original, en la misma presencia de Dios. Solo era una copia del original. La sombra, dice la Biblia, la sombra de la realidad que sería posteriormente revelada de manera total en la llegada de Cristo al mundo. Todos los utensilios y las cosas que estaban en el tabernáculo de Moisés, como el pan de la proposición, el candelabro, el agua que estaba allí, todo, los sacrificios que ofrecían los sacerdotes, los animalitos inocentes que rociaban la sangre hacia el pueblo, todo, absolutamente todo, el cordero de la Pascua que sacrificaron cuando salieron de Egipto, todo, absolutamente todo, eran sombras que apuntaban y señalaban hacia un futuro, señalaban hacia Jesús el Mesías. En Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice así: porque la ley, o sea, la que Dios le dio a Moisés, teniendo la sombra, digan todos la sombra, esto es importante, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, esos son todo lo que vino con Cristo Jesús, que nos regaló por su gracia, pero la ley contenía nada más la sombra, ¿sí?, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. No, dice, esta ley, que eran sombras, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, o sea, hacer aceptados de manera definitiva delante de Dios. No pueden. Estas sombras que apuntaban hacia Cristo, cuando Pablo empieza a predicar el Evangelio, se encuentra con los judaizantes que insistían en que debían de permanecer en la ley, o sea, en las sombras, con todo el sistema de sacrificios, de ceremonias, de guardar días, sábados, etcétera. Y él, en Colosenses 2:16, después de que da una explicación que esa ya era la sombra, pero que la realidad ya había venido, o sea, Cristo ya había venido, por consiguiente ya no tiene sentido quedarse en las sombras. Dice en Colosenses 2:16, por tanto, por lo que ya expliqué, nadie, dice, os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es ¿qué? Sombra.
no es la realidad, es sombra. Es como ahorita la luz, yo estoy entre la luz y mi cuerpo está proyectando una sombra aquí. Mi sombra, pues, se parece a mí, ¿no? Pero yo soy el que proyecta la sombra. O sea, ¿qué es la realidad? Pues yo, no la sombra. Entonces dice Pablo, todo lo cual es sombra, refiriéndose a todos aquellos ceremoniales, etcétera, de la ley. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. O sea, el que proyectaba esa sombra, ¿quién era? Cristo por medio de la ley. Ahora, esos mismos versículos en la versión en lenguaje actual se lee así: por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben. Ya ven que la ley decía a los judíos, no comerás cerdo y algunos otros animalitos, pero ahora ya todo eso tipificaba lo impuro del pecado. O sea, no tengo tiempo para explicar todo eso, pero eran sombras nada más, para que ellos supieran distinguir entre lo bueno y lo malo, lo sano y lo no muy sano, pero que todo apuntaba hacia Cristo. Y dice esta versión, por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, o por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Es decir, cuando Cristo vino a este mundo, vino la realidad de todas aquellas cosas, de todas aquellas sombras que apuntaban hacia Jesús. Venido Cristo, ya no estamos en las sombras o en los tipos. No, todo eso ya pasó a la historia. El pan que estaba ahí en el tabernáculo, en el lugar santo, simbolizaba a Jesús, que dijo, yo soy el pan de vida. El candelabro que iluminaba el lugar santo simbolizaba a Jesús, que dijo, yo soy la luz, etcétera. Así cada uno de los detalles del tabernáculo, los colores, las cortinas, todo apuntaba hacia Cristo. Venido pues Cristo, ya no estamos en las sombras, en los tipos. ¿Me estoy explicando? Mire, yo tuve un amigo que solía contar una historia cuando era joven, cuando era niño. Dice que cuando se iba a la escuela había unos amiguitos que le hacían bullying, le querían quitar su lonche, su desayuno, lo empujaban. Usted entiende, el bullying, ¿no? Famoso. Siempre ha existido. Y dice que le dijo a su papá, oye papá, fíjate que me ofenden, me golpean, me aventan piedritas, papeles, me quitan el lonche. Yo voy a ir a hablar con la directora, dijo, para que pongan en paz a esos niños. Entonces contaba él que en una ocasión estaban en el recreo y él sacó su lonche y empezó a comer, y en eso se acercaron dos chiquillos y empezaron a quererle arrebatar el lonche y empezaron a empujarlo y a hacerle bullying, pues. Y dice, pues él se asustaba, él era un muchacho tranquilo, entonces yo me asustaba y estaba allí todo temeroso, y de pronto dice, veo que estos jovencitos que me estaban presionando, veo que empiezan a mirar hacia atrás, como hacia arriba de donde yo estaba, y se empezaron a retirar. Dice, entonces yo en el piso vi una sombra que se estaba proyectando, dice, y esa sombra era igualita a la de mi papá. Lo que pasa es que llegó a la hora del recreo a dar la queja y pasó allí, lo vio al niño y se le plantó atrás, y cuando lo vieron los niños, pues corrieron. Ahora, ese es algo que él contaba para ilustrar otra cosa, pero yo me acordé de esta historia y me surgió una pregunta. ¿Qué era mejor para este niño, en ese entonces un jovencito, un niño prácticamente, ver la sombra de su papá o saber que su papá estaba justo detrás de él? ¿Qué fue lo que los asustó? ¿La sombra o el papá, que por cierto estaba grandote? Es el papá. Porque una sombra, pues es como cuando dicen, ay, es que ahí espantan bien. Pero ¿qué te hace? En realidad, así seamos así bien fríos en eso. Ok, pasa un fantasma flotando, pero ¿qué te hace? Te golpea, te mete zancadilla, nada más te avienta una silla y tú te asustas.
Bueno, exactamente fue lo mismo que sucedió cuando Jesús vino a esta tierra, cuando pisó este mundo. La realidad había llegado a esta tierra. Por consiguiente, ya no tenemos sacerdotes frágiles, hombres débiles, sino tenemos un gran sumo sacerdote intercediendo por nosotros delante del Padre. Ahora bien, ¿cuál era la función del sacerdote en el sistema levítico o en el Antiguo Testamento? Una de sus funciones era el de ser un intermediario entre Dios y el pueblo, y él estaba aquí en medio, ¿sí? Él ofrecía los sacrificios para acercar al pueblo hacia Dios. Sacrificaba los animalitos, la sangre la ponían en un lebrillo, tomaban unas ramas de hisopo y las rociaban, en señal de que sus pecados estaban siendo perdonados, con la particularidad de que sus pecados no eran borrados, sino solamente cubiertos. Por consiguiente, el sacerdote que hacía este sacrificio, primero lo ofrecía por él mismo y después por el pueblo. Esto nos habla de que era un sacerdocio imperfecto. ¿Por qué? Por la imperfección del mismo sacerdote, y porque los animalitos inocentes que se ofrecían por el pecado no tenían el poder de borrar los pecados del pueblo. Pero venido Cristo, las sombras dejaron de ser para ver la realidad. Es decir, vino la perfección, vino el perfecto, también podríamos decir. Y al venir la perfección y ser Jesús nuestro sumo sacerdote, vino la perfección en el sacerdocio, pero también vino la perfección en el sacrificio perfecto que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, por todo el mundo. Porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, es sin pecado, perfección en toda la amplitud de la palabra. Vamos a ver a continuación algunos rasgos que nos hacen ver y nos clarifica nuestro entendimiento que el sacerdocio de Jesús era superior, era totalmente incomparable con el sacerdocio que ejercían los de la tribu de Leví en el Antiguo Testamento. En primer lugar, vamos a ver por qué era superior. Porque Jesús, al ser nuestro sumo sacerdote, no se puede comparar con los débiles hombres, porque Él fue sin pecado. Los sacerdotes tenían pecado, Él no. Esto lo hace superior. En Hebreos 7:26 nos dice algo muy interesante. Dice, porque tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y luego empieza a narrar su carácter santo, es decir, pues totalmente puro, lleno de santidad, inocente, no era culpable de nada, sin mancha, totalmente limpio, ¿sí? Apartado de los pecadores. Eso no significa que no tenía contacto con los pecadores, no, significa que Él no era un pecador, porque si algo dice la Biblia es que Jesús le decían, ese es el amigo de los pecadores, porque Él vino a salvar, no a los sanos, que no había ninguno, pero muchos creían que estaban sanos. Él vino a llamar al arrepentimiento a los pecadores. Él vino a traer sanidad, vino a traer liberación, vino a traer salvación. Dice, esto lo hizo mucho más sublime, dice, que los cielos. O sea, algo extraordinario. En los tiempos de Jesús, cuando Él pisó esta tierra, pues desgraciadamente los peores adversarios que Él tuvo fueron los de su mismo pueblo. Y justamente fueron algunos sacerdotes, entre ellos el sumo sacerdote, como Caifás, como Anás, que lo odiaban a Jesús, ¿sí? Y en una ocasión, hablando con ellos, teniendo un conflicto con ellos, Él dijo unas palabras que en su boca, en la boca de Jesús, suenan perfectamente normales, no suenan descabelladas,
Pero esas palabras que Jesús dijo en los labios de cualquier ser humano suenan descabelladas, suenan hasta heréticas, ¿sí? Aberrantes. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? En Juan 8:46 dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? No, esa es una aseveración que en los labios de Jesús no suenan mal, pero en los labios de cualquiera de nosotros o cualquier ser humano, por más santo que sea, suenan muy mal. Lo que está diciendo Jesús aquí es: díganme un pecado que yo haya cometido. A ver, ¿habrá alguien aquí que pueda decir lo mío? Que alguien me diga qué pecado he cometido. Ya estás cometiendo uno al decir, a ver, díganme, porque ya te estás haciendo, ya estás pecando. O sea, suena mal, aberrante. Y Jesús les dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Claro, todo lo que decía Jesús de sí mismo fue siempre una actitud humilde. Él había dicho: aprendan de mí que soy manso y humilde. Pero es que era cierto lo que estaba diciendo. Él era sin pecado totalmente. Por eso dijo: ¿de qué me acusan? ¿Hay algo por lo cual ustedes me pueden comprobar que yo he pecado o que he violado la ley? ¿Se acuerdan que por hacer el bien el sábado lo tenían por blasfemo y por hereje? Y hasta le dijeron que su padre era Belcebú y bueno, lo agredieron, pero en sí él no estaba violando ni pecando al hacer cosas el sábado, porque ellos no habían entendido. ¿Se acuerdan del mensaje? Jesús es nuestro Shabbat, nuestro descanso. Él era nuestro descanso, y la verdadera interpretación es que el sábado era una sombra, nada más, del descanso que se iba a revelar en el Nuevo Testamento, que es Jesús, nuestro descanso. Ningún otro sacerdote podía decir lo mismo que Jesús decía. Miren lo que afirma Hebreos capítulo 5 versículo 1: porque todo sumo sacerdote, todo, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, es decir, en esa intermediación. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí nos está describiendo una de las funciones de un sacerdote. Versículo 5: para que se muestre paciente con los ignorantes. O sea, fíjate, quiero seguir leyendo. Y extraviados, puesto que él, o sea, el sumo sacerdote, también está rodeado de debilidad, y por causa de ella, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados el sacerdote, tanto por sí mismos como también por el pueblo. Ahora, ese sacerdote, al ser imperfecto, tenía que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo. Eso provocaba que él fuera paciente con los que se extraviaban, con los que se desviaban. El problema con ellos es que se llegaron a enorgullecer tanto por el oficio que ejercían como sacerdotes, que despreciaban al pueblo y se creían la última Coca-Cola del desierto, como dicen por ahí, y se tornaban orgullosos, soberbios, y no representaban en realidad ahí la sombra del sumo sacerdote que habría de venir, estaba distorsionada por los representantes, ¿entiende? Tanto así que en los tiempos de Jesús, los sumos sacerdotes que estaban allí, Caifás y luego Anás, ellos habían consentido, ellos mismos se habían corrompido, habían vuelto la casa de Dios en cueva de ladrones. Y cuando Jesús llega y saca a todos los que hacían negocios con los animales que se ofrecían en sacrificio, porque había gente que venía de lugares muy lejanos, por consiguiente no podían cargar con su borreguito o con su vaca. Entonces la avaricia en los sumos sacerdotes o en el sumo sacerdote de ese tiempo era que se le ocurrió la gran idea de decir, bueno, para que ellos cumplan con la ley, vamos a ofrecerles nosotros los sacrificios, o sea, los animalitos, y se los vamos a vender. El problema es
que se los vendían al doble o hasta el triple de su valor. Y cuando llegaban del norte de África, del Asia Menor, a los que eran prosélitos o que eran judíos, a ofrecer sus sacrificios, llegaban y decían, bueno, pues no traemos, pues ¿cómo voy a traer el becerro? Entonces, bueno, pues allá venden. Entonces, ¿cuánto vale? No, pues tanto. Oiga, pero vale tanto, si lo quieres. Bueno, se veían obligados, forzados. Entonces ellos traían monedas de sus países y llegaban a las mesas de los cambistas, y si estaban como está el peso ahora, 20 por $1, decían, no, pues te vamos a dar 10 por 1. Oye, pero vale 20 por, si quieres. No, eran voraces. Entonces habían hecho todo un negociazo allí. Llega Jesús y los echa fuera de su casa. El sumo sacerdote se había corrompido, el sumo sacerdote se había vendido, el sumo sacerdote estaba lleno de avaricia. Por eso es que nos conviene que nuestro sumo sacerdote no sea un hombre cualquiera, sino el mismísimo Hijo de Dios. ¿Cuántos le dan gracias? Bueno, en segunda instancia tenemos que al ser sin pecado, nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, pues él no tenía que ofrecer sacrificios para sí mismo, ¿no? Si él no había sido sin pecado. Por consiguiente, él sabía que según la ley se tenía que ofrecer un animalito inocente, pero recordemos que él fue llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es decir, él no tuvo que ofrecer sacrificio por los pecados, para sus propios pecados. Él era santo, pero él era el sacrificio perfecto. En otras palabras, él se ofreció a sí mismo. Dice en Hebreos 7:27, refiriéndose a Jesús, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. No, por esto lo hizo una vez para siempre. ¿Qué hizo? Ofreciéndose a sí mismo. Él era el sacrificio perfecto, sin mancha. Jesús, por consiguiente, es totalmente diferente a los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran débiles, que eran frágiles, eran pecadores. Jesús no necesitó de hacer sacrificio alguno, precisamente porque era el Hijo de Dios, sin mancha, inocente, separado de los pecadores. Él era el sacrificio perfecto. Y en tercer lugar tenemos que su sacrificio fue una sola vez para siempre. No tenía que hacerlo constantemente como lo hacían los sacrificios, los sacerdotes del Antiguo Testamento. Vuelvo a leer Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. No, ella no. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Bien. Aquí hay un punto muy importante que quiero señalar. Cualquier persona que se precie de ser cristiano, de cualquier denominación cristiana, pero que diga cosas como, bueno, sí, eso ahí dice, y sí, pues Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero yo me quiero ir de rodillas. Quiero entrar allá a aquel lugar, a aquel templo, yo me quiero ir de rodillas, que me sangren las rodillas. Otro puede decir, yo me voy caminando durante 1 kilómetro descalzo, con el pavimento lleno de vidrios. Otro puede decir, no, yo me voy a castigar la espalda, yo me voy a golpear la espalda como señal de sacrificio. Otros dicen, no, yo me pongo unas pencas de nopales aquí en el frente y acá atrás en la espalda, y voy a caminar así porque quiero pedirle a Dios algo y Él tiene que escucharme, por eso hago este sacrificio. Hay quienes, por ejemplo, en Semana Santa, y usted lo va a ver porque está próxima, hay quienes literalmente se crucifican. ¿Se ha visto eso?
Póngale atención a todas esas manifestaciones religiosas de ese tipo que se dan durante Semana Santa. En Filipinas, por ejemplo, los traspasan con clavos, los clavan de veras, y en los pies también, con la supuesta creencia de que haciendo eso Dios los va a aceptar y los va a recibir. Escúcheme bien, quien hace eso puede hacerlo por dos razones. La primera, por ignorancia total de lo que Jesús hizo cuando vino a esta tierra. Número dos, aún sabiendo, dice, bueno, pero yo voy a hacerlo, lo cual no tiene eficacia alguna. Pero lo que es peor, cuando alguien hace una cosa así, está diciendo que el sacrificio de Jesús no fue perfecto. Entonces, si nosotros pudiéramos seguir haciendo sacrificios, ya aquí ya hay una distorsión terrible. Entonces, por demás vino Cristo a este mundo. Si hubiera quedado allá y nosotros, bueno, hubiéramos hecho, usted se va hasta, qué sé yo, hasta Zapopan, descalzo, caminando, qué sé yo. No, hermanos, no. Esa es una total distorsión. Porque el sacrificio perfecto eliminó todas las sombras. ¿Entiende? Ya se hizo de una vez por todas. Ya no hay sacrificio, ni para expiar nuestros pecados, ni para recibir el favor de Dios. Ahora bien, la mayoría, o la gran mayoría de los que estamos aquí, no tengo la menor duda que procedemos de un sistema religioso que ustedes entienden a qué me refiero, ¿no? ¿A qué sistema religioso? Donde se nos enseñaron muchas de estas cosas. Pero un día llegó el Evangelio a tu vida, llegó Cristo, naciste de nuevo y empezaste a caminar con el Señor. Y dice, ahora decimos los cristianos, decimos, no, yo ya no soy un idólatra. Fui un idólatra. Pero ¿será esto del todo verdad? El sistema del cual procedemos, se nos quedaron muchas cosas en el corazón y en la mente, de manera que cuando llegamos a Cristo, quizás ya no tenemos una imagen allí de alguien, pero podemos tener como ídolo pues otras cosas. Es más, la avaricia misma es idolatría, dice la Biblia, ¿cierto? Dice que desechemos la avaricia, que es idolatría. Ahora, la idolatría es repudiada por Dios, porque ¿qué es un ídolo? Un ídolo es alguien o algo que toma el lugar de Dios. ¿Sí? Eso es un ídolo. Y nosotros ya no tenemos pues figuras, imágenes a las cuales les podamos pedir o hacer mandas sacrificiales para ganarnos incluso su favor. Ya no, ¿verdad que no? Una vez alguien entró y pues era la primera vez que venía y hacía así, dice, no, aquí no está Dios, decía, porque no veía nada de... Entonces, llegamos a los caminos del Señor, pero ahora ya no tenemos ese tipo de idolatría, pero hay otra que quizás es más peligrosa. Porque un ídolo, yo dije, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y fíjese usted que para una esposa, el esposo podría ser como un ídolo, o viceversa, o sus hijos, o hasta un pastor, ¿sí? Y ocupar el lugar en su corazón que le pertenece al Señor. Hay un caso en la Biblia cuando los israelitas fueron pues sojuzgados por uno de sus múltiples enemigos que tenían y capturaron el templo y un lugar donde estaba el arca que simbolizaba, el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Y este pueblo era pagano, los que habían sojuzgado a Israel, y pusieron ahí donde estaba el arca, pusieron a un lado un ídolo de un dios, una estatua de un tal Moloch. ¿Han leído esa historia?
Y dice que lo pusieron ahí y era un ídolo que ellos habían fabricado. Y al otro día amaneció derribado. Y los sacerdotes paganos entonces, ¿cómo Moloch se cayó? Y lo volvieron a enderezar. Y al otro día otra vez se cayó. Y lo volvieron hasta que se hizo pedazos. Ahí hay una lección. Que Dios no permite ningún ídolo enfrente de Él. Ni en el lugar que le corresponde a Él. Déjenme contarles una historia. Pues es una historia triste, pero quiero contarla para enseñanza nuestra y prevención. Hace más como 35 años, Casa de Oración tenía pocos meses de haber iniciado. Había una familia ahí, era un matrimonio. Muy buenas personas, fieles asistentes, etcétera. Un día estábamos en un convivio y la hermana me dice, a mí, me lo dice a mí, dice, pastor, dice, estamos tan contentos, gracias al Señor, dice, pero yo le quiero decir algo, así me dijo, yo le quiero decir algo, a ver dime, dice, mire, para mí en realidad, para mí mi esposo es todo, dijo. Entonces yo le dije, no, ten cuidado con eso, eso no es del todo equilibrado. El que debe ser todo para nosotros en nuestro corazón es Jesús. No, yo sé, pero es que la verdad, no hay otro como Él, y dio muchas de sus virtudes que eran ciertas. Dijo, yo no sé qué haría si Él me llegara a faltar. No, me muero y un montón de cosas que digo yo, no, ten cuidado, no te expreses así, mira, Jesús necesita estar en el trono de tu corazón, porque en el trono del corazón de Él está Jesús. Pues yo no sé qué. Bueno, así quedó. Un par de meses adelante me llama por teléfono y me dice, pastor, sucedió una tragedia. ¿Qué pasó? Le digo, se murió mi marido, me dijo. ¿Qué pasó? Yo le pregunté. Me dice, pues estábamos ahí en la casa y de pronto dijo, me duele la cabeza, me voy a recostar, y se tocó así su cerebro y ya no despertó, se murió. No, pues aquello me impactó. Cuando estábamos ahí en el velorio, al siguiente día, antes de enterrarlo, se me acercó ella y me dijo, dice, pastor, yo no sé por qué Dios permitió esto. A mí me costó mucho trabajo, casi no le pude decir nada, y hasta la fecha no puedo yo asegurar, ni me atrevería a hacerlo, que fue, me cuesta mucho trabajo. Pero usted me entiende qué es lo que quiero decir. No, yo no lo sé, ni lo puedo asegurar. Lo único que sé es que Dios, escúcheme bien, no permite ídolos, que no solamente son figuras, son personas o cosas. Hay quien su ídolo es su trabajo y el Señor lo puede tumbar en cualquier momento. Entonces ya no necesitamos hacer sacrificios, ¿sí? Ya está el sacrificio perfecto. Este sacrificio perfecto, porque Jesús fue perfecto, nos lleva a una conclusión realmente poderosa. ¿Cuál es esta conclusión? De que Jesús es el centro de todo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis está Jesús en el Antiguo Testamento un poco velado, un poco cubierto, porque eran sombras. Pero en el Nuevo Testamento ya está revelado. Pero a donde voy es que en cada libro de la Biblia está Jesús. Eso lo convierte en el centro de todo. Todo lo que nosotros hacemos debe girar alrededor de Jesús. ¿Está entendiendo? Todos nuestros cantos tienen que girar alrededor de Jesús. Toda nuestra adoración es para Jesús y a través de Jesús hacia el Padre. Toda reunión tiene que estar impregnada. La palabra de Dios, lo que se enseña en un lugar,
tiene que estar impregnada de la palabra de Dios, del Evangelio, de Jesús mismo, porque Él es el centro de absolutamente todo. Y al ser el centro, evidentemente no permite los ídolos u otras cosas que estén en el centro. Lo lamentable de todo esto es que el día de hoy hay lugares donde dicen iglesia tal, fulana de tal, pero Jesús en realidad no es el centro. El centro es a veces el mismo pastor que atrae a la gente hacia él, se hace como imprescindible. Mire, ese mismo sistema religioso en el que nosotros crecimos, casi la mayoría, quizás no todos, pero la mayoría de nosotros, teníamos una imagen más o menos así. Usted iba a la iglesia el domingo y miraba un altar atrás, ¿sí? Y veía un hombre que hacía todo. Oraba, cantaba, rezaba, o sea, él hacía absolutamente todo. Y cuando era tiempo de la Eucaristía, él se volteaba hacia el altar, ¿sí? Y hacía todo lo que tenía que hacer conforme a su ritual. Entonces, esa impresión se nos quedó muy grabada y llegamos a conclusiones como, bueno, es que el sacerdote es el que está más cerca de Dios y es el que nos acerca a Dios. Bueno, según la Biblia, ya no es así. ¿Está entendiendo? Ahora, ¿cómo se genera un problema ahora en nosotros? Se genera de esta manera: que, ok, ya recibimos a Cristo, creímos en Cristo y ahora usted viene, ¿sí?, a escuchar la palabra, a alabar al Señor, y usted empieza a darse cuenta que ahora ya usted puede orar directamente a Dios, y empieza a conocer muchas cosas, pero todavía en el fondo de su mente y de su corazón hay una idea, y es la siguiente. La voy a ilustrar. Llega un matrimonio y dicen: pastor, necesitamos consejería matrimonial. ¿Nos puede atender? Entonces, por supuesto que sí, pero mire, como aquí vienen varios miles de personas, debemos de tener un orden. Yo ahorita no lo puedo atender por obvias razones. Requiere seriedad una consejería matrimonial, como todas las consejerías. Estas requieren tiempo, etcétera. Entonces, mire, llame a la oficina. Esto es por cuestión de orden, nada más. No es por otra razón. Y usted va a solicitar una cita para su consejería. Entonces las personas dicen: pero queremos que usted nos atienda. Entonces yo sé por dónde va el asunto, porque creen que yo soy el que está cerca de Dios nada más, y Chava, Toño, Chuy, Julio, ellos no. Fíjese cómo se da, Entonces yo me tomo tiempo y les explico. Mire, lo importante es que usted sea atendido. Yo le aseguro que cualquiera de los pastores, que todos están calificados, le pueden dar, es más, puede ser hasta la prueba, con 3 de nosotros, 4, le vamos a decir el mismo consejo, porque manejamos los mismos principios. Ay, pues es que, pues sí, yo sé, pero nosotros queremos que usted nos atienda. O sea, el padrecito, pues, para que me entiendan. Casi cada reunión, pues la gente se acerca para oración, entonces les hemos dicho que pues cualquier pastor los puede atender, ¿sí o no? Y bueno, pues, se juntan y aquí estamos, pero a mí se me hace una fila. Entonces yo les digo a los pastores: acérquense, dice, y ellos dicen: sí, pero pues ya sabes cómo son a veces, y ¿en qué le puedo servir? No, yo quiero que me atienda el pastor. Pero mire, yo puedo orar, yo puedo aconsejar. Pues sí, hermano, no, con todo respeto, pero es que el padrecito Chuy, él sí está bien cerca de Dios. No, hermanos, no. Necesitan despojarse de todas esas cosas, porque eso no es lo que estamos viendo. Ahora, yo no estoy diciendo que no podamos ni debamos aconsejarles, pero no con esa idea. ¿Me explico? Porque todos estamos
frente al Señor por la sangre del Cordero. La única diferencia entre ustedes y nosotros los pastores es que a nosotros nos tocó cuidar el rebaño, eso es todo. Pero somos exactamente iguales. Somos iguales de pecadores, y igual de perdonados. La misma sangre que te limpió a ti me limpió a mí, entonces por eso somos hermanos. Este tipo de temas como el que estoy tocando nos va a ayudar a despojarnos de ese tipo de cosas, porque se van formando esos paradigmas en nuestra mente. Pero según la Biblia, Jesús debe ser el centro de todo. A ver, díganme lo siguiente, respóndame lo siguiente, mire. Jesús tiene en la Biblia más de 200 títulos o nombres. Voy a mencionar unos poquitos. Abogado, Alfa y Omega, o sea, principio y fin, autor de la vida, autor y consumador de nuestra fe, cabeza de la iglesia. ¿Qué más? El Cordero de Dios, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida, el Hijo del Altísimo, el juez justo, el libertador, la luz del mundo que ilumina a todo ser humano, el mediador entre Dios y los hombres, el Mesías, el agua de la vida, el pan de vida y 180 títulos más. Dígame, ¿quién los tiene? Entonces no rebaje su mente ni su concepto y ponga su fe ciega en un hombre, o en el padrecito, o en el pastorcito, no. Él es el centro de todo. Él es el todo en todos. Y Él merece toda la gloria, todo el reconocimiento, toda la alabanza. ¿Cuántos dicen así es? Y por supuesto, dentro de estos 180, de estos 200 títulos, está el de nuestro gran sumo sacerdote. El cuarto aspecto de la superioridad del sacerdocio de Cristo por encima de todos los hombres del sacerdocio elegidos por la ley fue que Jesús no fue elegido según la ley, sino por juramento divino, porque era necesario que Dios hiciera las cosas poco a poco para la postre terminar con lo perfecto, con la perfección en la persona de Cristo. Hebreos 7:28 nos lo dice, porque la ley, dice, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Porque la ley decía que debían de ser de la tribu de Leví. ¿Se acuerda que Abraham, en él se originó la nación hebrea? Abraham tuvo un hijo que se conoce como el hijo de la promesa. ¿Cómo se llamaba? Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Bueno, Jacob, que posteriormente Dios le cambió el nombre a Israel, él tuvo 12 hijos, ¿se acuerdan? Todos tenían Rubén, Isaacar, etcétera, etcétera. Y uno de ellos se llamaba Leví. Bueno, esa fue la tribu que Dios escogió para que fueran los levitas y los sacerdotes. Nada más de esa tribu. Entonces dice aquí en Hebreos 7:28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, o sea, que Dios dio, posterior a la ley, e inclusive anterior al Hijo, dice, hecho perfecto para siempre. Y aquí el escritor de la carta a los Hebreos está mencionando el Salmo 110, versículo 4, que dice así: juró Jehová, fíjate, juró Jehová, y no se arrepentirá. Y este es uno de los llamados salmos proféticos que profetizaban la venida del Mesías, y quién sería, y cómo sería, y cuál sería su función, y una de ellas era la de sumo sacerdote, perfecto. Dice, tú eres sacerdote, ¿para cuándo? Para siempre. Pero luego menciona una frase bien interesante, según el orden de Melquisedec, según el linaje de Melquisedec, dice, iba a ser este sacerdote para siempre, o sea, Jesús, el Hijo de Dios. Pero yo quiero que pongamos atención a este Salmo 110, versículo 4, porque aparece un personaje
un tanto misterioso, que se llamaba Melquisedec. Melquisedec. ¿Quién era este sacerdote? Porque en otra parte dice que era sacerdote del Dios Altísimo. ¿De dónde surgió este sacerdote? Si todavía no estaban los levitas. ¿De dónde salió este sacerdote Melquisedec de manera misteriosa? Bueno, vamos a tratar de explicar este misterio. Pero Melquisedec aparece solamente 2 veces en el Antiguo Testamento. Una es en el Salmo 110, versículo 4, y la otra ocasión en la que aparece es en Génesis, después de que habían llegado unos de los enemigos vecinos que tenía en ese entonces Abraham, y llegaron y los asaltaron, los robaron y secuestraron a Lot. Ese fue el primer levantón en la historia. Y se lo llevaron secuestrado para esclavizarlo, qué sé yo, quizás o matarlo. Se lo llevaron a Lot. Entonces dice la historia en la Biblia que Abraham tomó a sus criados, se armó y fue a rescatar a su sobrino Lot. Y lo hizo. Lo rescató y rescató todo lo que les habían robado y todavía despojó, porque los acabaron, y regresó con muchas riquezas. Y cuando él venía, mire lo que dice el Salmo 14, Génesis 14, versículo 18. Después de que regresó de esa batalla, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué hizo? Sacó pan y vino. Pan y vino. ¿Recuerda usted cuando Jesús estaba con sus discípulos en la última cena? ¿Qué sacó? ¿Qué tenía ahí en la mesa? Pan y vino. En el caso de la última cena el pan representaba el sacrificio de Jesús. Dice, este es el pan que por vosotros es partido. O sea, hablando del sacrificio. Y esta es la sangre del nuevo pacto. Este vino es la sangre del nuevo pacto. Era una simbología, obviamente, ¿no? No tenía 2 cuerpos, el pedazo de pan allí y su cuerpo. No. Era una simbología de su cuerpo, de su sacrificio. En otra parte, cuando Jesús, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús andaba aquí en la tierra, dijo declaraciones que a los judíos los perturbaba, porque él decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede ser mi discípulo. Y se escandalizaban y decían, ¿cómo nos puede dar a comer su carne? Por eso los enemigos de los primeros cristianos les decían caníbales. Ustedes son caníbales porque comen humanos, se comen a su Dios. Una serie de aberraciones que decían, ¿no? Otra vez, los judíos seguían sin entender las sombras, la tipología. Y aquí en el pan y vino, porque dice que era rey de Salem. Salem significa paz, lo vamos a ver más adelante. ¿Y quién es el que hizo la paz con Dios para que nosotros pudiéramos tener paz? Jesús en la cruz, ¿sí? ¿Estamos o no estamos? Y el pan y el vino son solamente simbología de eso. Entonces aquí está en son de paz. Abraham era el que Dios había escogido, de quien descendería el Mesías. Entonces sale este misterioso rey llamado Melquisedec y trae pan y vino. Y luego en el versículo 19 dice, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y de una manera espontánea dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo el botín que había tenido. Bien, esas son las únicas 2 menciones de Melquisedec en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay 7 menciones. La primera está en Hebreos 5:10, que dice así, y fue declarado por Dios, refiriéndose a Jesús, sumo sacerdote.
O sea, ¿quién lo declaró a Jesús sumo? El Padre, según el orden de Melquisedec. Pero todavía está ahí muy misterioso de dónde salió este tal Melquisedec. Bueno, sigamos leyendo. En Hebreos 6:20 hay otra mención de Melquisedec. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. O sea, está hablando de cómo entró a la presencia de Dios por su sacrificio, se sentó a su diestra, precursor, nos mostró el camino que ahora nosotros podemos acercarnos libremente, ese camino que es Jesús. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. O sea, que ya no hay hombres que ejerzan el sacerdocio en ese sentido, como el Levítico, ya no. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, todavía sigue el misterio de quién era, pero en el capítulo 7 ahí se nos empieza a revelar un poco más acerca de este personaje o de este sacerdote. Y dice Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, que posteriormente esa es la raíz de Jerusalén, y Salem después fue la Jerusalén que se conoce el día de hoy. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Quién es el que nos bendijo con toda clase de bendición en los lugares celestiales? Dios, en Cristo. Entonces aquí está, otra vez lo de Génesis, bendijo Melquisedec, sumo sacerdote del Dios Altísimo, lo bendijo a Abraham, versículo 2, a quien asimismo, o sea, a Melquisedec, dio a Abraham los diezmos de todo lo que había ganado. Dice, cuyo nombre, o sea, Melquisedec, significa, y aquí está, primeramente, rey de justicia, porque Melquisedec son dos palabras juntas, ¿sí? Primeramente significa, dice aquí la misma Biblia, rey de justicia, y también, o en segunda instancia, rey de Salem, esto es, rey de paz. Ahora, ¿quién era de dónde era Melquisedec? De Salem. Y dice aquí, rey de Salem. Pero yo quiero mencionar algo muy importante. Primeramente, significa rey de justicia, y enseguida, rey de paz. Aquí hay un principio tremendo, hermanos. Un principio que si las naciones, los gobiernos, las familias, y aún en las iglesias, observamos el principio que voy a compartirles a continuación, les aseguro que viviríamos diferente. ¿Cuál es ese principio? Es el siguiente: para que haya paz, tiene que haber justicia. Para que hubiese paz entre Dios y los hombres, la justicia de Dios tuvo que ser satisfecha, aplicada. Es decir, nosotros merecíamos el castigo por nuestros pecados, pero vino el Cordero de Dios, murió en nuestro lugar, pagó por nuestros pecados. ¿Cuántos le dan gracias? Y al creer en su sacrificio, somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Qué fue primero, la paz o la justificación? O sea, la justicia aplicada. La justicia, para después poder tener paz. Escúchenme bien. ¿Saben por qué en países como el nuestro no hay paz? ¿Sabe usted por qué en países como el nuestro hay una inseguridad cada vez más creciente? ¿Sabe por qué los políticos, ya se vienen las elecciones dentro de 2 años para presidente y algunos gobernadores por allí, todos, desde que yo me acuerdo, prometen combatir la inseguridad? ¿Sí o no? Pero preguntamos, ¿por qué no han logrado hacer nada? No solo, ni siquiera bajarla. Se ha multiplicado la inseguridad. Si yo les digo, ¿cuántos de los que están aquí, a cuántos han asaltado? ¿Cuántas manos se levantarían? ¿A cuántos les han bajado los espejos allá afuera? Ahora, tú vas a la policía, lo denuncias, lo agarran,
le da un billete y ya lo tienes afuera queriéndote matar. ¿Saben por qué en un país como el nuestro no hay paz? Porque no se aplica la justicia. Todo se queda impune. Si Cristo no hubiera venido, nosotros seguiríamos igual ante Dios, sin paz. Por eso es que Él es nuestro descanso, nuestra paz, ¿sí? Pero es nuestro sumo sacerdote. Entonces, nos está describiendo aquí el significado de Melquisedec. Significa rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Pero luego el versículo 3 es más descriptivo, hermanos, de algo que ya se nos está revelando en este momento. Dice, ¿sin padre? Oye, ¿quién es el padre de Melquisedec? El sumo sacerdote. ¿Sabe? ¿Sin madre? Oye, ¿quién es la mamá de pronto apareció? Pero ¿y de dónde viene? ¿Sin genealogía? ¿Quiénes fueron sus abuelos? O sea, sin genealogía, sin padre, sin madre, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mire, concluimos. Las Escrituras le están dando a Melquisedec atributos que solamente se le pueden atribuir a Dios. Nada más. Porque ¿quién de nosotros no tuvo padre? O sea, que no, nació sin padre o sin madre, o que no tenemos antepasados, o que no tenemos inicio de días, o que no tenemos fin de días. ¿Quién? Nadie. Se le están dando atributos que solo Dios posee. Por lo tanto, es muy probable, dice la gran mayoría o un buen número de los eruditos, de los entendidos en la interpretación de la Biblia, de que este misterioso Melquisedec haya sido lo que hoy se conoce, al paso de los siglos se fue añadiendo en el lenguaje, lo que se conoce como teofanía o cristofanía. ¿Qué es una cristofanía o una teofanía? Son apariciones de Dios en forma humana como un adelanto de lo que vendría, como el conocido ángel de Jehová en las Escrituras. Muchos de los eruditos dicen era Jesús, que se tomaba en apariencia humana, como apuntando hacia un día la encarnación. Esas son las cristofanías o teofanías. ¿Usted recuerda aquel pasaje de los 3 hebreos cuando fueron echados al horno de fuego? El rey estaba mirando aquello y decía, y de pronto vio a 4 y les preguntó a los soldados, ¿qué no metieron 3 ahí? ¿Por qué veo 4? Uno semejante al Hijo de los dioses. Ese fue el título que le dio. Pero ¿quién era? ¿Quién es el que había dicho, cuando estés en el fuego no te quemarás, cuando estés en las aguas no te anegarás? Pues Dios. Pero como estamos hablando aquí del sumo sacerdote y está relacionándolo con Melquisedec, ¿quién era ese sumo sacerdote llamado Melquisedec que apareció antes de la ley? Bueno, probablemente usted puede escuchar o investigar y encontrarse con un par más de interpretaciones. Está bien, porque pues, sigue siendo misterioso. Pero para mí, o sea, a donde yo alcanzo a ver lo que yo alcanzo a estudiar y a captar y a discernir, es esto de que es rey de justicia, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de día ni fin de vida. ¿Quién es? Pues es Dios, Jesús, en la persona de Jesús. Bien, puede encontrar por ahí otra interpretación, pero como sea, ¿sí? Lo que yo quiero enfatizar es la eternidad del sacerdocio de Jesús. Ahora, volvamos al capítulo 7, versículo 6 de Hebreos, porque estamos allí y leyendo de que aparece este tal Melquisedec, y dice en el versículo 6, Hebreos 7:6, pero aquel
cuya genealogía no es contada entre ellos, aquel es Melquisedec, que no es contada entre ellos. Ellos son los sacerdotes ya levíticos, dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, entre los sacerdotes, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, a Abraham se le había dado la promesa de un hijo y que de él descendería el Mesías. Bien, versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era el mayor? Melquisedec, en este caso. ¿Quién era el menor? Abraham. La Biblia dice que Jesús es llamado el hermano mayor. ¿Quién es el que bendice? El mayor bendice al menor. Y todos somos bendecidos por el mayor, que es Cristo Jesús, que está por todo, sobre todo y en todo, y Él llena todo, como cantamos hace un rato. Sigo leyendo. Versículo 8. Y aquí, sigue explicando, aquí en la tierra, significa, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, se refiere a los sacerdotes levitas. Pero allí, es decir, en el cielo, uno que se da testimonio de que vive. Versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. A ver, ¿cómo está eso? Lo que significa es muy sencillo. En Abraham, porque dice en el versículo, en el 10, porque aún estaba en los lomos de su padre, refiriéndose a Leví, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dice, Abraham fue el que va con Melquisedec y le entrega los diezmos de lo que había ganado. Pero en Abraham, en sus lomos, estaba Leví, quien sería, porque era su bisnieto, ¿no? Más o menos así. Y Leví sería la tribu elegida por Dios, ¿sí?, para ser los sacerdotes. Es como en los lomos de Abraham, es como decir, en mí, cuando yo me casé, en mis lomos estaban mis dos hijos. En mis lomos, si mis hijos tienen hijos, mis nietos, en mis lomos estaban mis nietos, ¿sí? Porque ese era el linaje que Dios había escogido. Por eso dice, por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos aquí en la tierra, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría si fuese la perfección así? Aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. No tiene sentido, dice el escritor a la carta. En el versículo 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, o sea, no de la tribu de los sacerdotes de Leví. ¿Se acuerdan que Apocalipsis dice el león de la tribu de Judá? Entonces dice, porque manifiesto es claro, dice, que nuestro Señor era de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Quién es el único eterno indestructible? Cristo, hermanos. Jesús nunca muere, nunca puede ser reemplazado, su vida es indestructible, porque es el eterno Hijo de Dios, es omnisciente, omnipotente, todos los atributos de Dios, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, dijo Pablo. Hebreos 7:17 sigue argumentando y mencionando a Melquisedec. Pues se da el testimonio de él, y vuelve a citar el Salmo 110, versículo 4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues, fíjense cómo queda todas las sombras, incluyendo lo del sacerdocio de Leví. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia.
¿Por qué era débil? Porque el hombre era débil. Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos porque eran pecadores, y eso era ineficaz porque la sangre no borraba, solamente cubría. Era ineficaz. Dice el 19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál era la diferencia de una mejor esperanza, la esperanza de la ley? Que la ley, los pecados nada más eran cubiertos, no borrados. Pero la nueva esperanza es que por el sacrificio perfecto de Cristo, nuestros pecados son totalmente borrados. Déjeme explicarle un poco más a profundidad qué significa esta poderosa verdad en las Escrituras. Ojalá y usted pueda captar en la dimensión mayor que usted pueda. Mire, Dios desde el Antiguo Testamento, aún en la ley, comenzó a decir cosas como: en aquellos días derramaré de mi espíritu, profetizarán, y empezó a decir, en aquellos días, o sea, en la revelación del Hijo de Dios. Entre otras cosas decía, escribiré mi palabra en sus corazones, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. ¿Saben lo que significa que Dios nunca más se acuerde de nuestro pasado? ¿Sabe por qué esa verdad tan poderosa? Porque la sangre de Jesucristo es tan poderosa que cuando usted creyó en Él y se arrepintió, sus pecados fueron borrados, no cubiertos, borrados, ya no existen. Y como Dios es todopoderoso, Él es el único capaz, el único que tiene el poder, y lo ejerce de manera deliberada, en no acordarse de nuestros pecados. Eso es algo maravilloso, porque si hay algo que produce una transformación poderosa en la vida de cualquier ser humano, es saber que sus pecados, los cuales nos avergüenzan, fueron perdonados. No solo perdonados, sino borrados. Esto significa que usted, al contrario de Dios, los podemos recordar. ¿Usted se recuerda lo que hizo cuando tenía 15 años? Yo sí. Y pues sí, me apena. Pero ¿por qué Dios ya no se acuerda? ¿Se acuerda que hay un acusador de los hermanos? ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás, dice en Apocalipsis. Que dice, mira tu hija, tu cristiana, ella en 1960 y tantos hizo, y el Señor dice, no me acuerdo, porque está todo borrado, no existe lo que estás diciendo. O sea, Él está defendiéndonos del acusador. Él no se acuerda de lo que hicimos, pero nosotros sí. Yo sí me acuerdo haberme brincado a la casa del vecino y agarrar el balón de fútbol. Me lo robé. Pero ¿por qué a mí no se me borra? ¿Sí se acuerdan de todo lo que...? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Y a veces, a no entender esta verdad, decimos, Señor, ¿por qué me acuerdo? Me atormenta. No debería de atormentarte, pero entonces, ¿cuál es el propósito del por qué Dios sí no se acuerda y nosotros sí? Les voy a decir por qué. Voy a tratar de responderles por qué nosotros sí. ¿Saben por qué? Para que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Porque resulta que ahora caminamos con Dios y empezamos a crecer en conocimiento, en santidad, en muchas cosas que pueden en determinado momento llenarnos de orgullo. Y empiezas a tener una buena vida delante de Dios, pero algo sucede y te empiezas a sentir más santo que el otro. Y luego cuando ves que alguno de los hermanos o algún conocido, algún cristiano o uno de los pastores comete un pecado, quien reacciona de esta manera, escúchenme bien, así de esta manera: ¿cómo? No es posible. Pero ¿cómo es posible que haya hecho esto?
Mira, bájale. Bájale. ¿Sabes por qué? Porque tú estás en la misma posibilidad de hacer lo mismo, o peor. Por eso Dios quiso dejar que nuestra memoria quedara grabado de dónde nos sacó, para que cuando veamos que alguien se equivoca, seamos misericordiosos como Él fue misericordioso. Cuando yo veo a alguien que tiene esa actitud, ¿cómo? Sí, que debería de que... Yo digo, ay Señor, ten misericordia, porque ahí le viene. Y la Biblia es clara. Si alguno es sorprendido en alguna falta, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay un predicador que yo suelo escuchar, no voy a decir su nombre obviamente, por esta razón. El tiempo que yo tengo escuchándolo, he aprendido un montón de cosas. Yo escucho un buen número de predicadores, de pastores, de maestros de la Biblia, y este en particular me ha enseñado muchas cosas. No lo conozco así en persona, lo veo en videos. Yo digo, ay Señor, no cabe duda cómo a cada quien tú le das pues la sabiduría para exponer ciertos temas que pues a uno ni le entran o ni por aquí le pasan. Entonces me ha bendecido mucho. Pero hace 2 años él tuvo una caída en cuestiones financieras, ¿sí? Y él había pastoreado por un buen número de años la iglesia que inició. Durante, no sé, 15 años tal vez, se la pasó orando por la gente, los discipulaba, oraba por sus necesidades, haciendo su función como pastor, ¿sí? Cuando alguno caía, siempre les tendía la mano. Se ve en sus enseñanzas como él es, ¿no? Pero le tocó tropezar a él. Y él no se ha quejado, porque yo lo sigo escuchando, a pesar de lo que le pasó. ¿Por qué lo sigo escuchando? Pues porque es un buen maestro de la Biblia, y lo que yo he aprendido creo que está concerniente, a la par con la Biblia. Pero el punto es este, hermanos, que la gente de su congregación lo empezó a abandonar, lo empezó a condenar, ¿sí? Tuvo que ver con unas inversiones que no surgieron, perdió el dinero. Por eso un pastor no tiene que meterse en esas cosas. Fue un error que cometió. Y cayó la bolsa y perdió varios millones de dólares, y ahorita está en la cárcel el pastor. Pero la gente, la mayoría lo ha abandonado, pero poniéndose en esa actitud de, ¿cómo es posible? Pues sí falló. ¿Cómo es posible? Ya se les olvidó a todos ellos de dónde lo sacó el Señor. Y también ya se les olvidó todo lo bueno que ese pastor hizo por ellos. Eso no es justo, hermanos. Y no es en el corazón de Dios. Esa es la razón del por qué. Por un lado, el Señor ya no se acuerda porque es misericordioso. Imagínate que fuera como nosotros. Porque nosotros le decimos a nuestra esposa o al esposo o al amigo, sí, te perdono lo que me hiciste. Pero luego hay otra situación, pero no se me olvida lo que... Oh, pues. Y nos volvemos mal. Reaccionamos mal. Hermanos, no. Debemos de ser misericordiosos. Y si usted considera que tiene esa actitud de, ay, ¿cómo es posible? Ay, ¿cómo es posible? Ay, no puedo creer que... Cálmese, porque a lo mejor Dios no lo quiera, ni tampoco lo deseamos. Pero usted puede ser algo peor en su vida. Y muéstrese misericordioso con el que necesita misericordioso. Y bienaventurados serán los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia del Señor. Esa es la razón. Esa es la mejor esperanza que está diciendo aquí en el versículo 19. Nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, porque ya nuestros pecados fueron borrados, y eso nos capacita, nos habilita para entrar en la misma presencia de Dios. Dice el versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento,
porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero o sea, Jesús, con el juramento del que le dijo, y vuelve a citar Salmo 110, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque nos convenía, hermanos, tal sumo sacerdote. Dice el versículo 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, inalterable, imperturbable, incambiable, por lo cual, y aquí está la bendición para nosotros, por eso nos convenía, puede también salvar perpetuamente a los que por él, por Jesús, se acercan a Dios. Pero luego viene aquí lo más tremendo, que es con lo que voy a terminar. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí? ¿Qué significa eso? Que al estar Jesús a la diestra y haber borrado nuestros pecados, aunque el diablo nos acuse, como no hay nada, ya todo está borrado y Dios ya no se acuerda, y tenemos una necesidad como sus hijos, Él está intercediendo. Y cuando uno de nosotros se equivoca y tropieza o cae, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y Él está intercediendo por nosotros. Hermanos, esta es una verdad de las más poderosas que hay en la Escritura. Jesús mismo intercede ante el Padre por nosotros, ejerciendo su función de sumo sacerdote. Por eso Pablo en Romanos 8:31 dijo semejante declaración. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Como dice la traducción en el lenguaje actual, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, con su Hijo, todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Todo lo que concierne a la vida: vestido, comida, trabajo, sanidad, consuelo, descanso. Pues si Jesús, que era la sombra, la ley eran las sombras, viene la realidad, que es Cristo. Por eso dice Pablo a los Colosenses, estamos completos en Él. Por eso dice en el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si ya todo está borrado, ya Dios no se acuerda. Dios es el que justifica. ¿Cuántos justificados hay aquí? Ahí está. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Pero note, el que además está a la diestra de Dios, el que también, dice, intercede por nosotros. ¿Qué hace Jesús ahorita, en este preciso momento? Intercede por nosotros. Por eso Pablo dice semejante declaración: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Pues nos duele, sí, no queremos, pero nos consuela y nos fortalece. ¿Angustia? Podemos estar así en tiempos de angustia, valle de sombra de muerte, pero Él siempre estará ahí alentando nuestro corazón, intercediendo delante del Padre. Persecución que nos aflige, ahí va a estar animándonos. Hambre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Termino con estas grandes escrituras que nos llevan a una posición realmente de mucha bendición. Leo Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, en el tabernáculo terrenal, no. Figura del verdadero, ahí está, era solo figura, sombra. No, ¿dónde entró? Sino en el cielo mismo. O sea, en la mismísima. Dios está en todas partes, pero hay un concepto de que la presencia de Dios habita en un lugar. Nosotros le llamamos el cielo, porque la Biblia lo dice. La misma habitación donde Dios vive, allí entró el Hijo de Dios,
como sumo sacerdote que nos acercó al Padre. No entró en el santuario, que era figura del terrenal, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora. ¿Por quiénes? Por nosotros. ¿Cuántos le dan gracias? Está por nosotros, se presentó ante Dios. Y en Hebreos 4:14 nos dice esto tremendo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, retengamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, hasta el último día de nuestra vida, porque Él, como sacerdote, siempre va a interceder por nosotros delante del Padre, siempre nos va a ayudar, pero tenemos que mantenerlo por la fe. Y dice en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero a diferencia de nosotros, Él fue sin pecado. ¿Qué significa tentado en todo según nuestra semejanza? Él padeció, sufrió y vivió lo que todo ser humano padece. Y en la vida de Jesús hay un sinfín de lo que podemos llamarle paradojas en la vida de Jesús. Por ejemplo, Él se cansó. Dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Él se cansó y es nuestro descanso, es nuestro Shabbat. Tuvo sed cuando estaba ahí en la cruz, dijo, tengo sed. Y es el que calma nuestra sed. Al que yo le diere de beber de esta agua, no volverá a tener sed. Él tuvo hambre cuando estaba en el desierto. Y sin embargo, Él es el pan de la vida que nos alimenta. ¿Están entendiendo? Él lloró ante la tumba de Lázaro, pero ahora, como somos sacerdotes, seca nuestras lágrimas. Esto es tremendo, hermanos. No tenemos pues un sumo sacerdote que no pueda, que no entienda lo que estamos pasando, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y termina diciendo, acerquémonos pues. ¿Cómo? Confiadamente. ¿Cómo es confiadamente? Así como yo lo ilustro así. Cuando mis hijos vivían en casa, ellos no pedían permiso para entrar a la casa de su papá. Ellos llegaban y se metían porque eran mis hijos. Son mis hijos. Y todavía, cuando van, es más, traen llave. Yo a veces llego y ahí está mi hijo, por ejemplo. Ah, hola. No le digo, ¿y por qué entraste? ¿Y con qué libertad? ¿Y con qué permiso? Y no, porque sonaría mal por el simple hecho de que es mi hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Qué fue lo que nos hizo ser hijos de Dios? Haber creído en Él, haber sido limpiados nuestros pecados, borrados, ya no se acuerda. Podemos entrar ¿hasta dónde? Escuche bien, ¿hasta dónde? A la misma presencia de Dios, donde está Cristo a la diestra sentado. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia cuando hemos fallado. ¿Para qué más? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a hacer una práctica sencilla. ¿Quiere hacer una práctica sencilla de esto que dice aquí, de entrar confiadamente? Ok, póngase de pie. No se salga nadie todavía. Vamos a hacer lo siguiente. No tengo la menor duda de que aunque somos hijos de Dios, tenemos situaciones que nos afligen. Puede ser persecución, angustia. Puede haber algún padre angustiado porque su hijo anda en malos pasos, con amigos que no le conviene, que fuman drogas. Estás muy preocupado, angustiado. ¿Te angustia? Tú dices, sí. Alguien puede tener problemas graves de matrimonio por equivocaciones y aún pecados. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Al ser sus hijos tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, al camino nuevo y vivo. Dice en otra parte en Hebreos que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su sacrificio. Eso significa, porque el velo significaba el cuerpo de Jesús. Cuando se rasgó el velo, que Él murió, se rasgó de arriba abajo y se partió. El velo simbolizaba la muerte de Cristo que se partió.
y Él nos mostró el camino y podemos entrar confiadamente. Otro puede decir, es que estoy enfermo y estoy realmente en una situación porque no puedo trabajar. ¿Y cómo le doy de comer a mis hijos? Bueno, somos sus hijos, ¿no? Y si el Padre nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Nos convenía tal sumo sacerdote? Él es el único que llenó los requisitos. Por consiguiente, es el que debemos de tener en el trono de nuestro corazón y en quien debemos de poner toda nuestra confianza. De manera que tú puedes orar, pedir, no solo aquí, no solo digas, voy a ir a la congregación o a la iglesia, como decimos, para hacerle una petición al Señor, y apenas es lunes, te tienes que esperar hasta el domingo. No, ese concepto es del Antiguo Testamento. No, ahora Jesús dijo, mas la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué quiso decir? En cualquier lugar donde un hijo de Dios esté, puede acercarse, nada más cierra tus ojos. Puedes ir en tu auto, puedes ir en el camión, puedes estar en tu casa, en la cocina y aún cocinando. Y con todo respeto, hasta en el baño. Y de pronto viene un suspiro por alguna necesidad que tú tienes. Tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Qué privilegio, hermanos. Nos convenía ese sumo sacerdote. Eso nos da descanso, amén. Nos da paz. ¿Quieren hacer una leve práctica? Con el fin de que lo entiendan, se les quede en el corazón y no necesitan venir hasta acá para entrar a la misma presencia de Dios y pedirle. Porque los hijos le piden a los papás. Y nuestro Padre Dios, que es muy generoso, la Biblia dice, Pablo dijo, sean conocidas vuestras peticiones. Levanta tus manos al Señor. ¿Qué vas a hacer? Con confianza, hermano, ahí en su presencia, porque tus pecados han sido borrados. Él ya no se acuerda. Eso te justifica y te da la libertad de entrar. Ahora, ¿qué vas a hacer allí? Pon en sus manos, hermano, tu petición. Si necesitas misericordia, confiésale tus pecados, tus errores. Él es fiel y justo, hermanos, para perdonarnos y limpiarnos y olvidar. Y tú puedes seguir adelante. Pero necesitas la gracia, necesitas el oportuno socorro. Simplemente ponlo en las manos de Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que lleva las peticiones delante del Padre. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Por eso la oración es al Padre en el nombre de Jesús, porque Él es el camino al Padre. Así es que con tus manos levantadas puedes externarlo en voz audible o con la voz de tu corazón o con el gemido de tu espíritu y decirle, Señor, gracias porque soy tu hijo, gracias por este privilegio que ahora tengo, Señor. Pero también necesito misericordia y me acerco confiadamente, Señor. Otros quizás le deban decir al Señor, necesito oportuno socorro, ayúdame, Señor. Quizás estés desconsolado, quizás estés triste, que el Señor te dé ese gozo, te sostenga, que te abrace. Dios es un Dios de amor, Él es amor, también es paciente y misericordioso. Entonces tú le pones a Él tus necesidades. Si estás enfermo, dile, Señor, estoy enfermo, me duele. Y yo sé que tú me puedes sanar, Señor. Pídele con fe, con toda confianza. Y este leve ejercicio de nuestra libertad que ahora tenemos, úsalo todos los días, hermano. Tú vas a notar en tu vida de aquí en adelante que va a ser más reposada, más tranquila, más llena de paz, a pesar de la turbulencia que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Amén. Agradezcámosle, Señor, infinitas gracias, Señor, por toda la eternidad. Recibirás de nuestros labios aquí y cuando estemos contigo toda la alabanza, todo el reconocimiento. Y gracias, Padre, por enviarnos a tu Hijo, sacrificio perfecto, santo, puro, sin mancha.
Gracias, Jesús, por acercarnos al Padre, eternamente agradecidos contigo, Señor. Y en tu nombre damos gracias al Padre. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.